Hola, ¿qué tal? En este video voy a resolver el siguiente ejercicio. Vemos que tenemos aquí un circuito mixto que está conformado por resistencias en serie y en paralelo. Lo que vamos a hacer primero, antes que nada, es obtener la resistencia total. Lo que se nos pide obtener en el circuito es cada una de las corrientes que están como incógnitas, es decir, son cantidades desconocidas. Vamos a encontrar primero la corriente total del circuito, a la cual vamos a llamar I. Vamos a encontrar a la corriente I1, que es la corriente que circula por la resistencia que está aquí, esta de 300 ohms. También vamos a encontrar la corriente I2, que es la que circula por esta otra resistencia que también es de 300 ohms. Vamos a encontrar a la corriente I3, que es la que circula por esta resistencia de 100 ohms, y la corriente I4, que es la que circula por esta resistencia de 200 ohms. Primero, como les dije, vamos a obtener la resistencia total del circuito para así poder aplicar la ley de Ohm y saber cuál es la corriente del circuito. Para eso vamos a simplificar el circuito. Vamos a irlo simplificando. Nos vamos a ir aquí de derecha a izquierda. Vemos aquí que tenemos estas dos resistencias que están en paralelo. Como son dos resistencias en paralelo, pues hemos visto que las que están en paralelo no se pueden sumar directamente. Es incorrecto sumar 100 más 200. Cuando están en serie sí se puede, pero en paralelos tiene que aplicar una fórmula que está muy sencilla. Para dos resistencias, lo que hacemos aquí, vamos a poner REQ, uno, que es la resistencia equivalente de estas dos. Es un nombre que le estoy dando simplemente, REQ1. Vamos a aplicar la fórmula para en paralelo, que es multiplicar cada resistencia dividido entre la suma de ambas. Entonces, 100 por 200 entre 100 más 200. 100 por 200 es igual a 20.000. Aquí creo que no estoy escribiendo bien. 20.000. 20.000 y 100 más 200 es 300. Entonces vamos a dividir 20.000 entre 300 y eso nos da 66.67 ohms. Entonces REQ1 es igual a 66.67 ohms. Quiere decir que sumar estas dos resistencias en paralelo es equivalente a una resistencia de 66.67 ohms. Después de esto que ya tenemos la resistencia equivalente de estas dos, es decir, esta resistencia de 66.67 va a reemplazar a estas dos. Vamos a poner el circuito de la siguiente manera. Vemos aquí que estas dos resistencias fueron reemplazadas por una resistencia de 66.67 ohms. Ahora vemos aquí que tenemos estas dos resistencias en paralelo, por lo tanto también las vamos a sumar, pero como ambas son del mismo valor, pues el resultado es la mitad y se los voy a comprobar. Vamos a aplicar la misma fórmula. Ahora voy a obtener la siguiente resistencia equivalente, la voy a llamar 2, REQ2 es igual a multiplicar 300 por 300 entre la suma de 300 más 300. Entonces, 300 por 300 es 90.000. Entre 600 es igual a 150 ohms. Vemos aquí que es la mitad, así que cuando el valor de las resistencias en paralelo sean iguales, pues simplemente se obtiene la mitad. Entonces, estas dos resistencias de 300 ohms van a ser reemplazadas por una resistencia de 150 ohms. Ahora vemos que ha quedado un circuito muy sencillo en serie, y como ahora están en serie estas resistencias, las vamos a sumar así directamente. Vamos a sumar 200 más 150 más 66.67. Entonces he sumado esas tres resistencias y la he reemplazado por una única resistencia que es la equivalente de esas tres en serie. Ahora que ya conocemos la resistencia total del circuito, que es 416.67, lo que voy a hacer es aplicar la ley de Ohm para poder obtener la corriente total del circuito.
Aplico la ley de Ohm, que es corriente es igual a voltaje entre resistencia. El voltaje lo conocemos, son 12 voltios, entonces dividimos 12 voltios entre la resistencia total, que es 416.67 ohms, y eso nos da 0.029 amperios. Para poder convertir a miliamperios multiplicamos por 1000 y nos va a dar 29 miliamperios. Ahora que ya conocemos la corriente total del circuito, vamos a obtener cada una de las corrientes. Ahora que ya sabemos cuál es la corriente total del circuito, vamos a obtener las corrientes I1 y I2. Como vimos aquí, pues esa corriente total, que es 0.029 amperios, que es lo mismo que 29 miliamperios en este punto, se va a repartir para estos dos caminos, en I1 e I2. Por lo tanto, como ambas resistencias son iguales, la corriente va a ser la misma. Por lo tanto, esta corriente se va a repartir en dos partes iguales, para esta resistencia y para esta otra resistencia. Entonces dividimos 0.029 entre 2 y nos da 0.0145 amperios. ¿Sí? Entonces 0.0145 amperios. Eso va a ser la corriente para cada resistencia. Como son iguales, va a circular la misma corriente por ambas. Entonces I1 es igual a 0.0145 amperios e I2 es igual también a 0.0145 amperios. Ya hemos resuelto esos dos valores. Ahora falta obtener I3 e I4. Bueno, en este punto, esa corriente total va a seguir circulando. Es decir, I es igual a la suma de I1 más I2, porque en este punto la corriente se divide en estos dos caminos. Luego esas dos corrientes, I1 y I2, en este punto van a salir, que va a ser la corriente total I. Y esa corriente total I, que es igual a 0.029 amperios, en este punto se va a volver a dividir para esta resistencia y para esta otra resistencia. Es decir, va a circular una corriente I3 y una corriente I4. Es decir, que I es igual a la suma de I3 más I4, que son valores que aún no conocemos. ¿Cómo podemos obtener el valor de I3 e I4? Lo vamos a hacer por simple lógica. Aquí no vamos a aplicar ninguna fórmula, nada más vamos a pensar en lo siguiente. Como vemos, esta resistencia es la mitad que esta, es decir, esta resistencia es el doble que esta. Y como hemos visto, a mayor resistencia es menos corriente, por lo tanto esta resistencia va a tener la mitad de corriente que esta, porque es el doble valor que esta. Es decir, a menor resistencia es más corriente. Y como esta resistencia es a la mitad de esta, por lo tanto aquí va a haber el doble de corriente que esta resistencia. Entonces, aquí puse I3 es el doble que I4 porque su resistencia es la mitad que I4. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. Aquí estoy poniendo que 0.029, que es la corriente total, es igual a 2 veces I1, perdón, 2 veces I3, perdón aquí, más I4. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Si la corriente I3 va a ser el doble que la corriente I4, entonces quiere decir que vamos a dividir esa corriente en tres partes. Y eso nos da un valor a 9.66 por 10 a la menos 6, perdón, 9.66 por 10 a la menos 3 amperios. 10 a la menos 3 significa miliamperios, por lo tanto, este resultado es igual a 9.66 miliamperios. Entonces, y como vimos que I3 es el doble que I4, por lo tanto, ese 9.66 por 10 a la menos 3 amperios lo multiplicamos por 2. Por lo tanto, I3 va a ser igual a lo siguiente. I3 es igual a 0.0193 amperios, que si lo multiplicamos por 1000 para convertir a miliamperios es igual a 19.32 miliamperios, e I4 va a ser igual a 9.66 por 10 a la menos 3 amperios, que al multiplicarlo por 1000 nos da 9.66 miliamperios. Esto que hice dividir entre 3 es porque es para poder obtener el doble de una cantidad. Por ejemplo, este I3, 0.0193 amperios, es lo mismo que 9.66 por 10 a la menos 3 al doble. Es decir,
el doble de esto es 0.0193 amperios y lo pueden comprobar. Multipliquen 9.66 por 10 a la menos 3 por 2 y les va a dar esta cantidad que tenemos aquí. Quiere decir que esta es el doble que esta. Entonces ya hemos obtenido las incógnitas.